Bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre manejo reproductivo de ovinos y caprinos enfocado a las condiciones de México. Aquí en la portada hay algunos anuncios de ocasión de las asociaciones y grupos a los que pertenezco, pero vamos a ver que tanto los ovinos como los caprinos en México tienen una reproducción de tipo estacional. Aquí podemos ver en estas gráficas, en la primera, cómo se comportan las cabras, las ovejas criollas y ovinos de pelo. Los ovinos de pelo, como podemos ver en el cuadro de abajo a la derecha, tienen menos estacionalidad, pero para todos observamos que el mes más complicado es abril. En abril todos los animales se encuentran en lo que se ha denominado un anestro profundo, llegando incluso hasta el 0% en algunas razas y en algunas regiones. Entonces, tenemos que trabajar sobre esta estacionalidad para poder mejorar la producción de nuestros animales. Esta estacionalidad se debe a una estrategia de supervivencia como una forma de adaptación de los animales. En este esquema vemos del lado izquierdo la actividad hormonal general en un animal que está ciclando, donde vemos la glándula pineal que produce una hormona que se llama melatonina, que es la que se ha identificado como la que regula el que regula el fotoperiodo en los animales, perdón. Esa activa al hipotálamo secretando GnRH y se secreta FSH y LH. Se desarrollan en los ovarios un cuerpo lúteo y un folículo. Contrario, en los animales que están en anestro, esta melatonina se encuentra en niveles bajos, por lo tanto la GnRH está en niveles bajos, ya no tenemos suficientes hormonas de la pituitaria y el ovario se encuentra, como lo llamamos, estático. Bien. Como parte de este manejo reproductivo, los machos deben separarse de las hembras para aumentar el número de cabritos nacidos. ¿Por qué? Ya que de esta forma, cuando empieza a ciclar los animales después de estar en anestro, la tasa ovulatoria es baja. Si nosotros nos esperamos 2 o 3 estros, entonces las ovejas y las cabras van a tener una ovulación múltiple, 2 o 3 ovocitos que se pueden transformar en potenciales corderos o cabritos. Para mejorar la situación de falta de leche y de producción de animales para carne a lo largo del año, se recomienda hacer 12 empadres al año, uno en enero y el otro en julio. En estos 2 meses los animales se encuentran ya ciclando. A veces julio es un mes un poco complicado y podría requerirse el uso de alguna técnica de reproducción asistida, como es la aplicación de melatonina o la aplicación de esponjas.
Se recomienda que aquellos animales que en 2 temporadas no han quedado gestantes puedan tener una tercera oportunidad controlada a través de hormonas. De no quedar gestantes, deben ser reemplazadas ya que serían vientres que están consumiendo alimento sin aportar ningún beneficio. Las temporadas de apareamiento deben ser de 54 días. Por ahí de repente surgieron recomendaciones de 30 días o de 40 días, pero sabemos por la investigación que los animales necesitan 3 estros para quedar gestantes. 3 cópulas espaciadas 21 días en el caso de las cabras, 16 a 17 días en el caso de las ovejas. Para darles estas oportunidades, tenemos que hacer en padres de 54 o 60 días, prácticamente 2 meses. Los sementales deben ser jóvenes. No podemos darnos el lujo de usar sementales viejos por 2 razones. Primero, porque pueden tener una baja producción de espermatozoides y no cubrir su porcentaje adecuado de 50 cabras, o bien, cuando nosotros usamos animales viejos, detenemos nuestro mejoramiento genético, ya que en ese lapso de más de 5 años han nacido de ellos hijos, nietos, bisnietos, que siguiendo un programa genético se han ido mejorando en algunas características que le interesan al criador, mientras que los animales viejos se quedaron con sus genes viejos. Entonces su mejora genética es muy baja o en ocasiones nula. Se recomienda usar un peto marcador. Hay de diversos tipos, puede ser un peto formal, puede ser simplemente pintura, puede ser una bolsa perforada con pintura en polvo. El objetivo de esto es saber cuando una cabra o una oveja fueron ya cubiertas por el macho. Y de esta manera podemos estimar su fecha de parto. Es muy importante conocer la fecha de parto, ya que si no la conocemos, entonces nos van a sorprender los partos y se necesita cierta atención. En estos animales tienen una tendencia a ser malas madres algunas y podemos perder crías por esta causa. Entonces, ya teniendo la marca que se puede ir cambiando de color, entonces nosotros podemos estimar con cierta exactitud la fecha de parto. Aquí tenemos un ejemplo de una bolsa perforada, es una bolsa de lona con perforaciones, donde se pone polvo azul, pintura se llama paralacal, se le pone a manera de delantal al macho y nos ayuda a marcar. O sea que no hay que estar buscando cosas sofisticadas ni estar gastando en equipos que se usan muy poco porque solamente se usarán durante los empadres. Estos serían 4 meses al año. Bueno, para continuar tenemos que hacer un diagnóstico de gestación entre 50 o 60 días. Se puede hacer antes, pero todavía entre los 35 y 40 días hay mucha mortalidad embrionaria. Y entonces vamos a tener resultados falsos. En cambio, a los 50, 60 días, tenemos todavía muy buena oportunidad para que las hembras que no quedaron gestantes se les pueda dar una remonta y las que quedaron gestantes
se les va a dar la alimentación especial del último tercio de gestación. En un rebaño que tenga ya 200 hembras, solo con el dinero que se ahorra el productor, el no dar de comer en el último tercio de gestación, alimento rico en energía a las hembras gestantes, con eso se paga un equipo de ultrasonido de imagen real. Y si se tienen menos animales, pues ya hay muchas asociaciones y universidades que prestan el servicio de diagnóstico de gestación con precios razonables. La hembra que no quede gestante, entonces se le dará un tratamiento para una tercera oportunidad y será sustituida. Eso ya lo habíamos mencionado, no está de más reiterarlo. Entonces, con el diagnóstico de gestación, aquí podemos ver una vesícula amniótica entre 35 y 40 días. Decíamos que esto no es conveniente, es mejor que tengan un poquito más para que garanticemos que las gestantes van a quedar gestantes. Ahora, ya que conocemos la fecha de apareamiento, esto nos va a favorecer una mejor atención de los partos para evitar la pérdida por muerte de las crías. En mi experiencia, no está esto reportado, pero la mayor cantidad de muertes de crías ocurren al principio de los partos debido a que se sorprenden los criadores, no están esperando que paran ya en ese momento, entonces empiezan a parir y a arreglar todo. Y al final también ocurren muchas muertes porque ya el criador tiene un grupo de animales que van más avanzados, hay que destetar, hay que aretar, a veces descolar en el caso de los ovinos o descornar en el caso de los cabritos, y por atender a la mayoría dejan de atender a los que están haciendo hacia el final de las temporadas. Cuando nazcan 3 o más crías, entonces se requiere alimentar en forma artificial o por adopción con otras madres. Ha funcionado bien a los animales que se van a adoptar, a veces con el olor no los identifican las madres, los rechazan, pero bañarlos con sal, ponerles un poco de sal en el lomo, las madres los lamen y van adaptándose, van improntándose de que son sus crías. Si las hembras rechazan a las crías, pues hay que confinarlas en corraletas individuales. No se recomiendan las individuales para todas las hembras, solo aquellas que rechazan. En esas corraletas se pueden sujetar a las hembras para que mamen las crías. Las crías insisten más, molestan a las madres y toman algo, y si no, está uno al pendiente del desarrollo de cada cría y se les puede dar el biberón con algún sustituto o con leche de otras madres. Bueno, muy importante es que la cría mame el calostro, de preferencia en la primera hora de nacido. Puede ser hasta 3 horas, pero recuerden que se cierran los puntos de absorción en el intestino y el calostro es el que pasa la inmunidad de madre a cría en los rumiantes. Entonces, cabrito o cordero que no mamen calostro están casi destinados a morir. Se mueren casi el 99% de los animales. A la semana
ya cuando los animales están recuperados, están ya improntados con su madre, pueden ser descolados, descornados o identificados, ya sea con aretes o algún otro método que se quiera utilizar. Aquí vemos corrales individuales para el parto, algunas ideas. Además, dentro de la corraleta se pueden tener algunas actividades importantes. Desinfección del ombligo. No siempre se recomienda la desinfección del ombligo, excepto cuando los crías nacen en situaciones difíciles, en temporadas de lluvias, con pisos lodosos, con camas contaminadas. Sí, como se ve en esta fotografía, la cama está limpia, entonces no se requiere, limpia y seca, no se requiere de una desinfección del ombligo. Ahí se puede observar si la cría mamó calostro al recién parido o más adelante leche. En su caso, se puede dar un apoyo con biberón, cosa que no ocurre si los animales no están confinados. Bueno, esta estacionalidad que vimos tiene tres factores importantes. El principal, bajo las condiciones de nuestro país, es el fotoperiodo. Está bien demostrado. El siguiente es la alimentación. Y un tercero que ha sido menos estudiado y poco conocemos de él es el clima. Pero vamos a hablar ahora de nutrición, reproducción. ¿Cómo podemos mejorar nuestra reproducción en base a la nutrición de los animales? En este cuadro vemos las épocas críticas. Miren, primero, antes del apareamiento, las hembras deben de ganar peso. Esto se ha conocido como flushing, para que pueda tener una buena tasa ovulatoria. Entonces, si la condición física es aceptable, cuando llegue el apareamiento, vamos a tener un número aceptable de ovocitos liberados. Lo que ya mencionamos se transforma en corderos o cabritos. Durante la gestación temprana no vamos a tener ningún problema de tipo nutricional, porque si las hembras llegaron en buena condición al apareamiento, va a ser suficiente para mantener los primeros meses de gestación, donde las crías crecen muy lentamente. Pero al final de la gestación va a afectar el peso al nacer de los corderos. El peso al nacer de corderos y cabritos es la principal causa de muerte al nacimiento. En un efecto que se llama exposición, inanición, el animal está muy pequeño, no se puede levantar, al no poderse levantar no puede mamar y al no mamar se muere. Y luego vamos a tener una época que es la más difícil, que va a ser la lactación. Durante la lactación, los animales tienen un gasto muy importante de energía por la producción de leche. De hecho, no hay ningún alimento que nos lo pueda compensar. Todas las hembras rumiantes durante la lactación están en un balance negativo de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día pierden peso. Entonces nosotros tenemos que mejorar la nutrición para que ese peso sea
lo menos drástico posible. Al mismo tiempo, los corderos pueden empezar a comer igual que los cabritos, un alimento especial para ellos, un iniciador, que los ayude a que podamos hacer más adelante una lactación, un destete temprano. Las formas de medir la condición física y saber si los animales están con una condición adecuada. Aquí podemos ver, déjenme ver porque ese curso no. Esta parte amarilla es la grasa, lo rojo es el músculo. Inicialmente los ingleses usaron una condición del 1 al 5. Sin embargo, esto sí lo hemos podido demostrar a través de muchos años con los estudiantes de posgrado, que en México es más fácil calificar del 1 al 10. De cualquier manera, la escala 1 a 5 es del 1 al 10 porque hay 1, 1,5, 2, 2,5, etcétera. Llega hasta 10. Y en México siempre calificamos desde 10, desde el kinder hasta la universidad. Entonces, cuando hemos hecho correlaciones entre el peso, la condición física, obtenemos correlaciones más altas cuando las personas califican sobre 10 que cuando califican sobre 5. La condición 6 y 7 es la ideal. Los autores le llaman animales atléticos. Por debajo de estas condiciones, los animales están flacos, con pocas reservas, y por arriba de esto tenemos problemas de dos tipos. Los animales obesos tienen menos eficiencia reproductiva y también menos eficiencia productiva, porque quiere decir que están comiendo de más y eso le cuesta al productor. En el caso de las cabras lecheras y también en el caso de algunas razas de ovinos de pelo, no nos sirve esta condición a nivel lumbar, porque son animales que guardan la grasa en el abdomen, no subcutánea. Entonces siempre los estamos viendo como animales con baja condición, pero existe la alternativa de revisar igualmente la distribución de grasa y de músculo a nivel del esternón y poder dar la misma calificación de 0 a 10 o de 0 a 5, como gusten, para conocer la condición física de estos animales. Bueno, en época de secas, los animales en pastoreo tendrán condiciones peores que durante la estación de lluvias. Aquí miren, en algunos datos, ovejas con condición 4 tienen una ovulación, un cordero en promedio, mientras que ovejas de condición 6 tienen 2 corderos en promedio, de la misma raza, los animales. Entonces, la alimentación, lo ideal sería que sea en pastoreo. Sin embargo, cuando no pueden ser en pastoreo, tenemos que determinar 5 raciones que son la básica de mantenimiento, la ración de padre o de flushing, la ración durante el último tercio de gestación, la ración durante la lactancia y una ración para las crías durante
el destete y crecimiento. Bueno, la básica de mantenimiento puede ser en praderas o puede ser con forrajes de mediana calidad, como la avena, un poco de alfalfa y siempre suplementar. En este caso, con concentrados de 14% de proteína. Al empadre, vamos a necesitar aumentar la tasa ovulatoria, por lo que tenemos que subir el nivel de proteína y es muy importante adicionarlo con sales minerales, en especial el fósforo, que sabemos que tiene un papel importante sobre la ovulación y el siguiente paso, que es la implantación de los embriones. Entonces, tenemos que dar alimentos zonificados de mejor calidad o pastorear en las mejores praderas y suplementar con 16%. Vean, la cantidad es muy baja, con 100 gramos diarios por animal con una buena forraje va a ser suficiente. Cada folículo que se rompe libera un ovocito, forma un cuerpo lúteo. Esto también lo podemos ver a través de ultrasonido para ver cuál está siendo la tasa de ovulación de nuestros animales. Decíamos que el último tercio de gestación es muy importante porque ahí se desarrolla rápidamente la cría, el 70% de su crecimiento. Esto quiere decir que un cordero que va a pesar 6 kilos al nacer hace 4 kilos 200 gramos en el último tercio. Acuérdense que en las dos especies es de 150 el tiempo de gestación, 150 días, son 5 meses. Entonces los tercios son de 50 días. Y en esos 50 días nos va a aumentar el animal. Si las ovejas no están bien nutridas, se va a presentar una enfermedad importante que mata a la madre y mata a las crías, que se llama enterotoxemia de las ovejas. Las cabras tienen otro mecanismo fisiológico. La mayoría de su progesterona proviene del cuerpo lúteo y en vez de realizar realizar la enterotoxemia, entonces inducen el aborto, que de cualquier manera vamos a conservar a la hembra, pero vamos a perder la cría. En ocasiones es muy raro, pero las cabras también pueden sufrir de enterotoxemia. Ya ahí sigue abajo, ya lo dijimos, la principal causa de muerte de crías es el bajo peso. Entonces hay que tener un peso adecuado. También está documentado que un cabrito por debajo de los 2 kilos al nacer, su probabilidad de morir es mayor que la de sobrevivir. Y en el caso de los corderos, duplican este peso. Un cordero debe pesar por lo menos 4 kilos al nacer para que tenga mayores probabilidades de sobrevivir que de morir. Entonces, 2 kilos para las cabras, 4 para los corderos, y esto solamente lo vamos a obtener dando una alimentación adecuada en estos últimos 50 días de gestación. Por eso es muy importante conocer la fecha de empadre y hacer el ultrasonido. Vamos a tener de 18 a 20% de proteína en la ración, subiendo a 150 gramos por hembra al día.
Con esto tenemos un buen peso de cordero y evitamos tanto la enterotoxemia y no evitamos, pero reducimos la cantidad de abortos porque la cabra aborta bajo condiciones de estrés. Cuando no están comiendo bien es un estrés nutricional, pero puede haber otros tipos de estrés si son mal manejadas. Aquí tenemos una gráfica de los meses de gestación, cómo va creciendo, llegando los últimos 50 días, se va a disparar el peso de la cría. Bueno, hay que tener cuidado. Los corderos están comiendo muy buen forraje, pero lo están desperdiciando por tirar los comederos, porque una vez que se contamina en el piso, aparte de que no lo comen, lo poco que pueden comer se pueden infectar principalmente de coccidias. La ración durante la lactancia tiene que incrementarse durante los primeros 30 días de lactación. Ahí la oveja o la cabra presentan sus mayores requerimientos de energía que van a tener en toda su vida. Por lo tanto, deben suplementarse con una ración alta de 18% de proteína. La ración de 100 gramos es suficiente, además de reservar las mejores pasturas, ya sea que estén en pastoreo, con pasturas jóvenes de buena calidad, o que estén estabuladas con leguminosas, principalmente alfalfa de buena calidad. Bueno, para que los cabritos y corderos puedan destetarse a los 60 días, se requiere que tengan un buen avance en su peso. Porque cuando los destetemos van a sufrir dos tipos de estrés. Uno, porque se separa de la madre, y otro, porque cambia la alimentación. Si nosotros usamos la técnica que vamos a ver al rato de creep feeding, donde se alimentan selectivamente, entonces el estrés por cambio de alimentación va a ser menor. Pero el estrés por separación siempre va a estar presente. Bueno, desde que cumplen 30 días de edad, estos animales deben tener acceso a estas trampas de separación con un concentrado especial que se vende ya como iniciador, 20% de proteína para desarrollar el sistema digestivo. Y esto se debe administrar hasta 15 días después del destete. Miren, hay algunos que dicen que desde que nacen los primeros animales ya debe estar el alimento en el comedero porque puede ser que lo coman 30 días antes. Pero con los primeros crías de nacer no se recomienda porque al principio no lo comen. Entonces, ¿quién lo va a aprovechar? Las palomas, los ratones, las ratas, a veces hasta los perros les gusta porque tienen un sabor dulzón. Y es importante que desarrollen el sistema digestivo para que nosotros hagamos el destete a los 60 días. Ese destete a los 60 días tiene un fundamento fisiológico. Después de 60 días a la hembra le cuesta muy caro en términos de energía, producir leche. Entonces, el cordero o cabrito ya no deben seguir mamando.
porque le cuesta tanto que la madre va a perder peso. Entonces, miren, ¿qué es mejor? Recuperar 7 u 8 kilos en una madre que está ya en una época lenta de crecimiento y en una época rápida de engrasamiento, o recuperar entre medio kilo y 1 de una cría que está en su velocidad rápida de crecimiento. Pues mejor recuperar ese kilo del cabrito o del cordero. Los productores dicen, ah, no, es que está muy chiquito, está muy flaquito, pero no están viendo que se están acabando a la mamá. Algo me pasó que no puedo avanzar. Dele un clic a la pantalla, Doc. Ya, Okay. ya se lo di ya. Aquí está un tree feeding para corderos. Es una trampa donde no pueden ya pasar las madres, solamente las crías tienen agua limpia y ese alimento especial de iniciación. En el campo, otro tipo de crip, aquí hay corderos, hay cabritos, entran por estas trampas donde no pueden entrar las madres a consumir su alimento exclusivo. Si puede entrar la madre, ya no le dejan nada al cordero. Hay otro que le llaman crip grazing o crip feeding en pastoreo. Consiste en tener el rebaño en la pradera que corresponde para consumir rotativamente y la pradera que sigue es de mejor calidad porque todavía no es atacada por los adultos, pero por esas trampas solo pueden pasar los corderos y comer forraje de mejor calidad. Cuando las hembras pasen a esta siguiente parcela, entonces se abre la puerta y los corderos van a comer la pastura fresca. Miren, aquí tenemos esta gráfica muy interesante. Aquí tenemos el parto. Y va a haber una pérdida importante de peso al parto. Esta pérdida es simplemente porque salió el cordero o el cabrito. Se fueron fuera de la madre. Pero después, conforme pasa el tiempo en la lactación, se va a ir perdiendo peso. No hay manera de revertir esto. Una vez que destetamos a los animales, comienza la recuperación de la hembra. Si nosotros destetamos a 60 días, entonces podemos lograr una recuperación más rápida que si destetamos, eso se siguiera hasta 90 días. Esa es la razón por la que no deben pasar de 60 días. En los libros se lee, destetan entre 60 o 90 días, ¿no? Destetar en 90 días les va a representar más o menos 3 kilos perdidos de madre por la madre, más los otros 3 que habían perdido, les decía 6 o 7 kilos que hay que recuperar a un costo muy alto. En esta gráfica se ve la condición física de la oveja. Yo siempre manejo los valores de 10. Entonces, vean, llegando a 6, se tiene casi 100% de supervivencia.
Esto es con respecto a la edad de la madre. Las madres primerizas pierden muchos corderos porque no saben qué hacer. Tienen un instinto, pero hasta ahí nada más. No pueden gritar, mamá, venme a ayudar que voy a parir. Aquí se ve muy alto el del primero y segundo año de edad, porque en muchos lados las ovejas paren al primer año y en otros paren al segundo. Luego de 3 y 4 años ya están familiarizadas con lo que es un parto y cómo enfrentarlo. Y después de 4 comienzan nuevamente a tener problemas, ahora ya porque la oveja es vieja, está cansada, ya no tiene la misma fuerza para resistir un parto. Número de crías nacidas sobre la mortalidad de corderos. Mientras más nacen, más se mueren. Por eso es importante el uso de corraletas y tener ahí una persona, se paga una persona que atienda a las crías y las vaya observando diario y vea cuáles comen de la madre, cuáles no, y suplementar con biberón. Aquí es importante que sea una mujer y no porque sea un trabajo que no puedan hacer los hombres, sino que las mujeres por naturaleza tienen un instinto materno y ese instinto materno las hace que atiendan mejor a los corderos. Y si no, fíjense, cuando llegan a un rancho y hay corderitos afuera o cabritos, las mujeres luego dicen, ay, qué tierno, y lo cargan. Y los hombres lo patean, quítate, que me estorbas. Entonces, eso es muy importante para darle un trato adecuado al cordero. Aquí nuevamente vean las condiciones en las que paren los pisos todos lodosos. Entonces, en temporadas secas baja la mortalidad, en temporada de lluvia se eleva porque hay parásitos en el piso y porque hay infecciones que pasan a través del ombligo si no se atiende. Si el cordero nace en la noche o el cabrito y lo ve uno hasta la mañana siguiente, ¿ya para qué desinfectan? Ya las bacterias entraron a través del cordón umbilical. Bueno, muy importantes los golpes. Vean aquí cómo se adelgaza la columna. Ahí no hay corderos, pero si los hubiera, eso pasa muy seguido. Corrales muy grandes y puertas muy pequeñas. Hacinamiento. Aquí sí hay corderos y a veces algunos ya no, cuando salen las ovejas, ellos ya no se levantan. Pues con esto el objetivo es producir mayor cantidad de corderos y cabritos, la mayor época del año. Con eso termino la plática. Muchas gracias por su atención.